¿Quién fue la esposa del apóstol Pedro? ¿Qué dice la Biblia? El apóstol Pedro fue un destacado siervo de Dios. Todos estamos familiarizados con su historia y su profundo amor por Jesucristo. Sin embargo, sabemos muy poco acerca de su vida familiar. Los evangelios sinópticos, que incluyen a Mateo, Marcos y Lucas, junto con las epístolas del apóstol Pablo, nos dan indicios de que Pedro podría haber estado casado. Pedro fue uno de los 12 apóstoles originales de Jesucristo y desempeñó un papel importante en la predicación del evangelio después de la resurrección de Jesús. En el día de Pentecostés predicó un poderoso sermón que llevó a la conversión de miles de personas. A lo largo de los Hechos de los Apóstoles se le muestra predicando y enseñando en diversas ocasiones. Para nadie es un secreto que Pedro realizó milagros de sanación en nombre de Jesús. Un ejemplo destacado es la curación de un hombre cojo en la puerta hermosa del templo. Además, Pedro desempeñó un papel importante en la conversión de Cornelio, un centurión romano, y su casa. Esta experiencia marcó un punto crucial en la expansión del evangelio más allá de la comunidad judía. Este apóstol es tradicionalmente considerado el autor de 2 libros en el Nuevo Testamento, la primera y la segunda epístola de Pedro. Estos escritos contienen enseñanzas importantes sobre la fe cristiana y el sufrimiento por la causa de Cristo. Sin embargo, en este video exploraremos el tema de la esposa del apóstol Pedro. Antes de adentrarnos en este tema, te recordamos que no olvides suscribirte a Historias Sagradas y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Comencemos! En la actualidad, ha surgido un debate considerable sobre si el apóstol Pedro estaba casado o no. La Iglesia Católica sostiene que Pedro era viudo, pero ¿cuánto de esto es verdadero? La Biblia proporciona pocos detalles acerca de la esposa de Pedro. Sin embargo, los evangelios sinópticos, que incluyen a Mateo, Marcos y Lucas, mencionan el episodio en el cual Jesucristo sanó a la suegra de Pedro de una fiebre intensa. En Marcos capítulo 1, versículo 29, se nos dice que, en un sábado después de predicar y realizar un milagro en una sinagoga, Jesús se dirigió a la casa de Pedro, acompañado por Andrés, el hermano de Pedro, así como por Jacobo y Juan, el amado. Cuando llegaron a la casa de Pedro, su suegra estaba acostada con una intensa fiebre. Lucas, quien era médico, en su evangelio describe esta fiebre como intensísima. Según Mateo, Jesús llegó hasta ella, la tomó de la mano y la levantó inmediatamente. La suegra de Pedro fue sanada de esa fiebre y comenzó a servirles. El hecho de que 3 de los evangelistas hagan referencia a que Pedro tenía una suegra en Capernaum indica claramente que el apóstol Pedro estaba casado. Cuando fue llamado al discípulo, parece que su esposa lo acompañaba en sus viajes y no falleció, como afirma la Iglesia Católica. Leamos 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente, como también los otros apóstoles y los otros hermanos del Señor y Cefas? Este versículo es una prueba clara de que la esposa de Pedro no falleció, como asegura la Iglesia Católica. Además, es relevante destacar que en la Biblia Católica el versículo dice: ¿no tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas? Sin embargo, en el griego original se utiliza el término esposa, kuné, en lugar de mujer, hermana, lo que confirma que la esposa de Pedro lo acompañaba en sus viajes. Es importante destacar la relevancia del griego en este contexto, ya que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego y de allí provienen todas las traducciones que conocemos. En la época de Jesús, durante el Nuevo Testamento, el griego se había convertido en la lengua más ampliamente hablada en el Imperio Romano. En ese tiempo, la tierra de Israel estaba bajo la dominación de la provincia romana de Siria. El idioma común en la capital del Imperio Romano, Roma, era el griego, tanto en el habla como en la escritura. Esto se volvió esencial en las comunicaciones cotidianas y en el comercio. Dado que era de interés mundial que la mayoría de los judíos conociera el Evangelio de Jesús, el griego se convirtió en el idioma más efectivo para este propósito.
Por lo tanto, es crucial, querido hermano, que cuando estudiemos la Biblia y tenemos dudas, busquemos siempre en el idioma original en el que fue escrito. El Antiguo Testamento fue redactado en hebreo, y algunas partes, como el libro de Daniel y Esdras, se escribieron en arameo. Por otro lado, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Clemente de Alejandría habló sobre la esposa del apóstol Pedro y expresó lo siguiente. Se dice que el bienaventurado Pedro, al ver que su propia esposa estaba siendo llevada a la muerte, se alegró por la gracia de ser llamada de regreso a su hogar celestial. Llamándola por su nombre, le dirigió palabras llenas de valor y consuelo. Además, Eusebio, el primer gran historiador de la Iglesia y obispo de Cesarea en tiempos del emperador Constantino, citó estas palabras de Clemente de Alejandría en relación a la esposa de Pedro. Con estas citas de Clemente de Alejandría y Eusebio, podemos concluir que el apóstol Pedro tenía una esposa, como lo registran las Sagradas Escrituras. Además, murió como mártir y su muerte ocurrió mientras acompañaba al apóstol Pedro en sus viajes para llevar el Evangelio de Jesucristo. Su esposa, una buena cristiana, también sufrió el martirio. Hermanos, los animo a que estudien las Sagradas Escrituras para no ser engañados por doctrinas erróneas. Como el apóstol Pablo advirtió en 1 de Timoteo 4, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas demoníacas. Por lo tanto, es importante mantenerse en la verdad y no dejarse influenciar por enseñanzas falsas. Finalmente, enviamos saludos a nuestros hermanos que han compartido sus nombres con nosotros. Gracias por ser parte de nuestro canal. Saludos a Pablo Díaz en Lima, Perú, a José Moisés Aguilar Mayer, a la familia Sandoval Ordaz y a la familia Ochoa en México, a la hermana María Ángel Meade, a Israel Guaynoren en Pucallpa, Perú, y a William Herrera en Bogotá, y a Giovanni Bermeo en Ecuador, y a la hermana Sonia en Venezuela, a Francisco Salcedo, a Pedro Ramírez en Honduras, al hermano Walter González y a su familia, a William Gilberto Suyacaguana, al hermano Ángel Concepción, a Claudia Lidia Hernández Marín y a José Luis Linares y al hermano David Lieves. Si te ha gustado el video de hoy, compártelo con amigos y familiares. Dale me gusta y comenta a continuación, ya que tu opinión es muy importante para el canal. Hasta el próximo video, aquí en Historias Sagradas. Que Dios te bendiga.